Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Pármenas, Nicolás y prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Verbum Domini. Lord, let your mercy. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Exalt you, just. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Upright is the La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. See the eyes of the Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. Christ is risen, who made Ha resucitado Cristo, He has shown que mercy. creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. When it was evening, Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche, entrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba increpando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Verbum Domini.
every one of us has Cada uno de nosotros tenemos material needs. necesidades materiales y espirituales, pero nuestra necesidad más grande por encima de todas es de Dios, de su amor, de su verdad, de su misericordia. However, Sin embargo, hay veces en que nuestras necesidades materiales a veces son obstáculo para nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades más grandes, nuestra necesidad de Dios. Cuando eso ocurre, ocurre preocupación, ocurre ansiedad, todo tipo de cosas, dudas, temor, nos invaden. Tenemos que recordar, como nos comunican estas lecturas el día de hoy, que Dios conoce todas nuestras necesidades y que siempre viene a nosotros, siempre está ahí por nosotros. Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, busquen primero, o dice, el Señor, el Padre, conoce todas sus necesidades. Y luego dice, Él proveerá, pero busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas se les darán a ustedes. Aquí en el Evangelio, nuevamente, tenemos a los discípulos y están en la barca, ya han avanzado 3 o 4 millas y ahora están encontrando aguas turbulentas. Las olas están altas, el mar está fuerte y están algo preocupados, pero luego ven que Jesús se acerca caminando sobre el lago. Y este pasaje aquí, Jesús no solamente va a consolarlos, sino también está tratando de edificar su fe. El Señor está preparándose para hablarnos. Estamos en San Juan capítulo 6, pero va a contarnos más adelante la enseñanza más grande de este capítulo, que es acerca de la Sagrada Eucaristía, y enseñarnos acerca de su cuerpo y su sangre, que son necesarios para nuestra salvación. Antes, en el mismo capítulo, vemos que multiplica peces y panes. Él estará con nosotros en todo lugar. Él vendrá a nosotros. Él proveerá. Esta es una gran señal, la multiplicación de los peces y los panes. Y aquí tenemos otra, una señal de pan y otra señal sobrenatural, en donde las dos veces el pueblo tiene necesidad. Y Jesús provee, cumple las necesidades temporales. Primero vemos, pero luego vemos que nos está preparando para nuestra necesidad más grande, que es Él, Dios. Todos necesitamos al Señor y todos necesitamos estar conscientes de su presencia en nosotros. Jesús está más presente con nosotros en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de la Sagrada Eucaristía que recibimos aquí. Este debe de ser el deseo más grande que tengamos. Su cuerpo y su sangre. Él viniendo a nosotros. Pero nuevamente hay cosas que nos distraen, cosas que nos van a preocupar, pero Jesús, esta debe ser la cosa que más deseemos, nuestra necesidad de Dios. Dios proveerá el resto. Y tenemos otro ejemplo de cuando Dios provee. En el primer capítulo, la primera lectura, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, los discípulos están recibiendo ciertas quejas de que algunas de las necesidades, algunas de las viudas, la parte del pueblo, sus necesidades no están siendo atendidas. Atienden esas necesidades al atender a 7 hombres, 7 siervos, lo que llamaríamos diáconos hoy en día. Y ellos han de servir, por supuesto,
asistir en la mesa, también deben proveer por las necesidades de la comunidad, las necesidades temporales, las necesidades espirituales. Tenemos aquí a Felipe y Esteban. Los vemos evangelizar. Y ahí es donde comienza el servicio de los diáconos. Por supuesto, se desarrolla a lo largo de los años, pero los diáconos, que son siervos, aquí vemos que esto se establece para las necesidades del pueblo. Y al final se trata de Dios el que está orquestando todo esto aquí, para las necesidades del pueblo. Así que nuevamente aquí vemos que Dios siempre provee. No tenemos que preocuparnos. Nuevamente aquí vemos una señal sobrenatural, una maravilla. Jesús camina sobre el agua. Nuevamente pronto vamos a verlo hablar acerca del pan de vida. Y sabemos lo que pasa después. Cuando él da el discurso del pan de vida, muchas personas no creen. Simplemente hace maravillas y señales ante ellos y ellos no aceptan esa enseñanza. A veces esto pasa con nosotros también, pasa a menudo. Vemos muchas señales y maravillas del Señor. Él nos consuela y nos reconforta en muchas ocasiones. Él provee por nosotros, pero luego vienen las circunstancias actuales y son pesadas, son una carga. Y a veces nos enfrascamos un poquito en eso. Podemos tener dudas, nos podemos llenar de temor, de mucho temor, pero nos olvidamos de nuestra necesidad mayor de Dios. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo salimos de eso? Acudimos a aquel a quien más necesitamos, al Señor. Y recuerden que Él también, al ser plenamente Dios y plenamente hombre, tuvo necesidades. Y vemos que Jesús vive en pobreza, va de un sitio a otro, dependiendo de la bondad de la gente. Pero todo siempre le es proveído. Vemos que es pobre. Recordemos las lecturas del Evangelio. Los zorros tienen madriguera, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza, dónde descansar. Y esto es lo que pasa cuando tenemos necesidades, en lugar de permitir que nos agobien al grado que llegamos a perder esperanza o fe. Pensemos en Jesús y sus necesidades. Recordemos a Jesús y sus sufrimientos, y nos sorprenderá que eso proporciona mucho consuelo. Jesús, quien también tuvo hambre, Jesús, quien también tuvo sed, Jesús, quien sufrió la manera en que sufrió, y mucha más agonía que nosotros jamás vamos a sufrir. Piensen en eso. Así que recuerden la pobreza de Jesús, recuerden las necesidades de Jesús, el sufrimiento de Jesús, y eso nos dará el consuelo y esperanza que necesitamos, porque cuando acudimos a Él, sabemos que Él proveerá, porque Él tiene compasión, Él tiene empatía y misericordia, y la Iglesia, como nos comunica esto, todo el tiempo. En esos tiempos presentes hemos visto a los santos padres, especialmente ahora el Papa Francisco, si hay alguna crisis en el mundo, personas que pasan por algún tipo de catástrofe o crisis, él siempre dice algo al respecto inmediatamente, trata de darles consuelo, atender sus necesidades. Hoy celebramos a Santa Catalina de Siena. Ella fue una mujer que amaba mucho a Dios, dominica terciaria, vivió en el siglo XIV, y ella misma, ella tenía sus propias necesidades y ella sufrió. Y sin embargo, ella no estaba tan enfocada en esas necesidades, en su sufrimiento propio. Ella estaba enfocada en el Señor,
entregándose a Él en oración y en servicio. Ella vivió durante la época de la plaga. La plaga estaba matando gente, miles y miles a la vez, y ella no tenía miedo. Ella salía, ayudaba a cuidar a las personas, les daba comida, cocinaba y limpiaba para ellos, todo tipo de cosas. Pero como su primer amor, ella sabía que su necesidad más grande era Dios. Inmediatamente ella empieza a actuar como Dios, actuar como Jesús. No estaba tan preocupada por sí misma, sino que empezó a dar. Así pues, vemos los frutos de saber cuál es nuestra necesidad más grande y respondemos rápidamente, acudiendo a Él pronto. Recuerden, Él siempre ha venido a nosotros, Él siempre ha estado ahí y Él ha de proveer. Y luego lo que ocurre es que estamos conscientes de Dios, lo amamos, sabemos que Él es nuestra necesidad más grande, es todo lo que queremos, y cuando nos enfocamos en eso y estamos tratando de ser consolados, y cuando pensamos en su pobreza, sus necesidades y su sufrimiento, entonces tenemos mucha más fortaleza. Entonces es mucho más fácil pensar y actuar como Él porque nos ponemos en su presencia, nos colocamos en su mente. Sabemos lo que dice San Pablo, tenemos la mente de Cristo. Es parte de las gracias que recibimos, es parte de las gracias que son fomentadas en la Sagrada Eucaristía. Así que, queridos hermanos, acudamos a Jesús en todo momento, porque Él es nuestro todo. Él es todo. Y nuevamente, Él ha de proveer todo lo necesario. Hay que buscar siempre primero el reino de Dios, buscar siempre a Jesús primero, y todas estas cosas nos serán dadas. El Padre nos ama, Él sabe lo que necesitamos incluso antes que se lo pidamos. Que Dios los bendiga a todos.